8 minutos pasaron de las 6 de la tarde y a las 22 juega Argentina. Pero antes de eso tenemos mucho más programa para vos. Estamos en vivo en el canal de la ciudad. Así que quédate y nos vamos a nuestro próximo tema, ¿eh? Vamos al World y vamos a ver de qué vamos a hablar. Vamos a hablar jugar para la inclusión. Esta es nuestra placa, ¿eh? Abrimos y vamos a la noticia. Jugar para la inclusión. La organización GAPEF no se define solo como un espacio deportivo. Desde hace 15 años son un lugar para visibilizar y hacer comunidad donde la principal regla es el respeto. GAPEF, ¿eh? ¿Querés saber qué es? Estamos con Hernán Daniel Varela, pertenece a GAPEF y aparte es jugador de fútbol y lo recibimos con un gran aplauso. Gracias, Hernán, por venir. Hoy estamos con temática futbolera. A full. Sí. Fiebre mundial. Sí, claro. Terrible. ¿Cómo estás para hoy? Bien, no, para hoy. O sea, los nervios anteriores están. Después cuando arranca el partido ya es otra cosa totalmente distinta y con el correr de los días la fiebre va subiendo, bajando. Claro. Exacto. Parece como que estamos todavía, pero después cuando empieza el partido... a las 22 los corazones ya vuelan, olvidate. Bueno, gays apasionados por el fútbol, GAPEF. Me encanta la sigla y me parece muy representativa de lo que es el proyecto, ¿no? Sí, nació más o menos en 2010. Un grupo de nueve hombres gays se juntaron a jugar a la pelota. Fíjense que no pudieron completar ni siquiera los 10. Claro. Pero bueno, fue también como un acto y una muestra de bueno, nada, somos hombres, somos gays, estamos jugando a la pelota, que muchas veces está el concepto de decir, bueno, los hombres gays no pueden jugar a la pelota. Bueno, nada, con el correr de los años, no solamente se armaban recreativos, que era como, o sea, la palabra recreativo del partido de los 9, empezaron a armarse torneos de 6 equipos, de 8 equipos, llegamos hace unos años a 24 equipos. Un montón. Bastante. Liga. Y bueno, nada, después con la pandemia se complicó un poco, post pandemia ya bajamos la cantidad. Y bueno, nada, hoy a nivel fútbol nos reconvertimos a un equipo de fútbol, de GAPEF, de fútbol 5, o bueno, nada, si hay algún torneo distinto también podemos participar. Hoy hay en GAPEF... Hoy, antes era como una organización que agrupaba equipos para armar torneos, sí. Y hoy en día, los últimos, no sé, 3 años, se reconvirtió a un equipo directamente que es GAPEF. ¿Y hay una organización además? Hay una organización, exacto. Ligas... Sí, nosotros lo que hacemos es participar, bueno, nada, van surgiendo semana a semana torneos en distintos lados. El fin de semana pasado estuvimos en Moreno jugando. ¿Y se anotan en los torneos libres, todos los torneos que hay? Hay algunos torneos que son libres, o sea, la inscripción es abierta, sí. Que es la modalidad que nosotros adoptamos también, como para que no sea ninguna secta ni nada por el estilo, por decirlo así. Claro. Y después hay otras organizaciones que también plantean torneos con invitación. Es decir, yo te invito a vos y listo, y cierro ahí. Pero bueno, cada organización tiene como torneos su modalidad internos dentro del club. Exacto, sí, o sea, más cerrado a los equipos que deciden llamar. Pero bueno. ¿Hay categorías, digamos, hay modalidad de formación de equipos en cuanto a la diversidad? Hoy en día tenemos hombres, o sea, torneos de hombres, de mujeres, mixtos, que tenés algún requisito puntual, como 3 hombres y 2 mujeres, o como cada torneo quiere organizarse. O después tenés la modalidad libre también, que, bueno, nada, cada uno arma el equipo como quiere. Ok. Y en esto que dijiste que GAPEF pasó de ser una organización a ser un equipo. Sí. ¿Hay alguien que organiza o se organizan entre ustedes? ¿Es más en ese sentido? A nivel fútbol somos más o menos 3 o 4 personas que tratamos de tirar el proyecto para adelante o actuar como los referentes. O bueno, nada, sale un torneo, nos organizamos, quiénes están para participar, quiénes no. Bueno, nada, buscamos gente. ¿Cuál es la principal finalidad? ¿Es lo social, es lo deportivo, es la integración? Yo creo que la principal finalidad es, en lo posible, generar un espacio donde cada persona pueda desarrollarse sin ningún tipo de problema, sin ningún tapujo, sin ninguna discriminación ni nada por el estilo. Y después, bueno, obviamente participar de los torneos, competir, pero siempre de la mejor manera posible. Y se abrió también a otros deportes más allá del fútbol. O sea, algo que inició con el fútbol, hoy hay vóley, hay... Tenemos vóley, tenemos natación, bueno, en su momento también teníamos pádel. Running también teníamos en su momento, pero las 3 principales son fútbol, vóley y natación. Bien, con proyección, o sea, acá juegan torneos, campeonatos, partidos y hay proyección internacional. ¿Hay algo en Valencia? Sí, los chicos de natación se van ahora dentro de poco a Valencia, que se arma un torneo grande.
Bueno, van participantes de todo el mundo, hay un montón de disciplinas, de cualquier deporte que se te ocurra. Bueno, en este caso Es de nosotros... Juegos Olímpicos, ¿eh? Exacto, Algo así. sí. Bueno, a nivel natación, GAPEF va. Después a nivel fútbol van representantes de los Dogos también con 2 equipos. Así que nada, re bien porque es importante que Argentina de alguna u otra manera tenga su representación. En todo este trayecto de armar, por ejemplo, incluso este evento internacional donde se juntan todos, ¿ustedes han sido capaces de reflexionar en qué tipo de deporte hay más discriminación o se le hace más complicado a la comunidad insertarse? O convivir, no sé cómo llamarlo, porque la verdad no debería haber ningún problema, pero... No sé si es un análisis de la organización, me lo atribuyo a mí el pensamiento. Yo creo que el fútbol es el lugar donde más cuesta hoy en día erradicar la discriminación. ¿El rugby no? El rugby, no sé si hay una discriminación, es otro estilo. No sé si diría discriminación, pero el fútbol se me hace que es uno de los deportes más complejos por todo lo cultural que tiene. Esa frase de, bueno, sos puto, no podés jugar a la pelota, o las mujeres no tienen que jugar a la pelota. Hay un montón de pensamientos culturales que tenemos y que cuesta erradicar. ¿Cómo está hoy con respecto al fútbol yo creo que... masculino profesional que conocemos, esta incursión de ustedes? Y yo creo que viene mejorando en los últimos años. Hay mucho por hacer, pero bueno, por ejemplo, pasa que tampoco se dan muchos casos públicos. Por ejemplo, no sé, hoy hace un tiempo un jugador de Colón, que es uno de la segunda categoría de fútbol argentino, salió, entre comillas, del closet. O sea, no tuvo, o sea, fue una comunicación radial, dijo sí, mi novio y listo. O sea, no, pero eso generó un cimbronazo hermoso, cosa que no debería pasar porque no debería ser noticia el hecho de que alguien exprese su amor. Porque Pero está de hecho, la noticia tampoco fue un escándalo. ¿Me explico? O sea, fue una noticia y pasó, como diciendo, bueno, ya está, lo cual son buenas noticias. Totalmente. ¿No? Exacto. Digo, tiene que pasar esto. O sea, el proceso hay que hacerlo. En algún momento decir, che, bajemos estos carteles de discriminación y de que... Inclusive en el folclore del fútbol, porque si uno se pone a pensar las letras de las hinchadas del fútbol, es todo... Son terribles, hay una cosa instalada muy fuerte. Pero bueno, a nivel fútbol argentino, hace unos años, los cantos xenófobos empezaron a decir, bueno, se para el partido. Claro. Pero otros tipos de cantos que también podría ayudar a la discriminación no se vienen parando. Entonces eso también puede ser un aporte de la AFA desde ese lado. Claro. No sé, es como que podría ayudar a decir, bueno, che, esto tampoco no. Claro. Digo, el vóley es más integrador, ¿no? Me llamó la atención por experiencia, por haber jugado, y es más integrador en torneos donde vamos mujeres, varones. Lo que sí había pasado en un torneo que es muy famoso, que se hace en Mar Chiquita todos los años, es que las chicas trans no podían jugar con mujeres, jugaban con varones, entonces sí armaron un equipo y se anotaron con varones. No sé si pertenecía al grupo de ustedes en el torneo de Mar Chiquita de vóley. Y armaron un equipo fuerte y jugaban y bueno, y se impusieron y hasta impusieron respeto en el nivel de las categorías, ¿no? Sí, uno de los deportes también que más avanzó, me parece, en erradicar la discriminación es el hockey. En el hockey hay unos casos bastante conocidos de chicas trans que hemos tenido acá una participante acá invitada. Lucharon para que no haya ningún problema con eso y hubo avances, hubo temas legales. Pero ahí fue uno de los principales... Bueno, yo jugaba para el Colegio de Abogados de San Isidro y en fútbol femenino había abogadas de colegios que ya se habían inscrito con su identidad de mujer y jugábamos fútbol femenino. Y la verdad que teníamos miedo las contrarias cuando trajeron, porque había dos y te da ese miedo. Pero, viste, porque, nada, Claro, por la misma naturaleza, y fue maravilloso y es fabuloso y me parece una evolución que tenemos que hacer todos. Se da una comunidad muy linda cuando pasa eso, que fluye, que no es nada forzado. Claro. Pero bueno. ¿Reciben algún tipo de ayuda en lo económico? Digo, para viajar, irse a Europa, competir. ¿Se financian? ¿Cómo se financia? A ver, a nivel GAPEF es una organización sin fines de lucro, por ende todos los asociados pagamos una cuota mensual para pertenecer, para estar asociado. Y después, bueno, para eventos determinados se va a buscar sponsor también, a ver si hay alguna colaboración. ¿Y las empresas colaboran? Hay algunas empresas que colaboran. También, por ejemplo, a veces
hay algunas empresas, por la duda no los voy a nombrar, para no generar ningún problema, pero dan un aporte ya sea dinerario o de materiales a lo largo del año, o nos dicen, chicos, tienen este presupuesto, que quieren, no plata, sino van y dicen, bueno, pelotas, cosas así. Claro. Sí, hay. ¿Tienen sede, se reúnen, hay una parte social también, un tercer tiempo? O sea, ¿se apunta también a lo social? Sí, tenemos un vínculo fuerte con el Club de Osos, así que, por ejemplo, todas nuestras asambleas anuales las celebramos ahí. Okay. Más o menos en abril, mayo, tenemos eso y tenemos un vínculo fuerte. Hay muchas organizaciones en la comunidad que vienen hace muchísimos años también luchando. Bueno, nada, tenemos un vínculo así, fuerte. ¿Objetivos hacia futuro o cosas en las que notes que haya que trabajar más, aunque sea obvio esto que estamos diciendo? Porque la verdad que a veces uno tiene este tipo de charla y dice, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No? Porque no que lo que decía Lola, no debería tener que hacer una integración, pero bueno, hay que hacerlo, porque pareciera como que parece que es algo que se tendría que dar naturalmente, pero a veces hay que provocar esos cambios. También revalidar los derechos, lo que decimos muchas veces nosotros, ¿no? Que decir, cuando uno habla de feminismo y demás, uno dice, no demos por sentada las cosas, porque de repente te dormís y viene alguien y empieza a romper con pico y pala todo lo que estuviste construyendo durante décadas, que es lo que también le pasa al colectivo. Claro. Yo creo que a futuro hacer más hincapié en el hecho del respeto por la otra persona sin importar ninguna condición de nada. Tanto en las canchas como afuera de las canchas, trabajar en cursos, en capacitación con la gente, porque hay mucha gente que probablemente no tenga todo el bagaje de conocimientos como para poder entender a otras personas. Por otro lado, también, como mencionaba, el hecho de seguir levantando la bandera, seguir diciendo, bueno, acá estamos, tenemos estos derechos conquistados que llevaron mucho tiempo, muchas luchas, muchas personas en el camino recorrido, no olvidarse de eso. Yo creo que esas son las dos principales. Los dos principales Porque digo, puntos. Vale, también Vale, Beatriz, las incluyo como psicólogas a las chicas que son licenciadas. Digo, hemos hablado acá, te saco un poquito de lo deportivo, vamos a lo laboral tal vez. Muchas veces también con el tema de la diversidad hay que estar como constantemente diciendo, bueno, la inclusión de personas que tengan otra elección sexual o que se perciban de otra manera, pareciera como que eso también todavía tenemos una mirada que nos cuesta más, ¿no? En el mundo laboral, en el mundo deportivo, ¿en cuántos mundos nos está pasando eso, no? Sí, es general porque tiene que ver con eso, con lo cultural, como decía él. Entonces es algo que tenemos que seguir todos luchando para que esto se visibilice de alguna manera, para que se naturalice, ¿se entiende? O sea, claro. Es como si fuese ponerlo acá para que todo el mundo sepa que esto debiera ser natural, debiera ser algo común y no tener que estar hablando de cosas. Claro. Totalmente. Yo creo que al verlos trabajar en equipo y ver todo esto, por ahí también es una forma de mostrar y de validar todo. Sí, hoy en día la comunidad trans, travesti, es una de las que más afectada está por el hecho de no conseguir un laburo formal, una obra social. Por eso también las leyes que acompañen eso son necesarias. Son necesarias, claro. Exacto. Si alguien quiere sumarse a Agapef, ¿cómo hace? ¿Se puede sumar para cuestiones deportivas o para colaborar o para interiorizarse o para difundir? Sí, nosotros tenemos nuestro Instagram, hay un Instagram general que es GAPEFAR, y después, bueno, hay algunos, cada disciplina a su vez tiene sus propios, el de natación, de vóley, tienen su propio Instagram personal, pero el GAPEFAR, ahí mandan un inbox y listo. @GAPEFAR. Exacto. Como para tomar contacto con ustedes. ¿En algún momento sueñan con profesionalizar tal vez los torneos? ¿Va por una cuestión ahí deportiva o va más por una cuestión de integración No. Es cancha de 11? Porque hace un montón exacto. siempre juegan en cancha chica, digamos. Sí, siempre fútbol 5. Hemos viajado también a jugar a Chile, y ahí era fútbol 11, que se jugó también la final en uno de los estadios de allá. Bueno, hemos viajado también a Colombia, a Brasil. Pero en el mundo hay también ligas, está también esta iniciativa como hay acá. Sí, a nivel fútbol hay un montón de lados. Nosotros en Colombia tenemos también GAPEFAR Colombia, que dejamos también ahí como una huella y tenemos también vínculo con ellos. Después en Brasil hay una liga también gigante de muchos equipos. ¿Y en Argentina? En Argentina hay en la mayoría de las provincias, te diría que hay una orga de referencia o varias orgas de referencia desde Tucumán, que el fin de semana pasado hubo un torneo, los chicos un torneo organizado por Pingüines,
que son de Tucumán, hasta, te digo, Puerto Madryn, que también hemos ido a jugar hace unos años. Ok. Así que... Nosotros estamos en una gran ciudad, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, ¿cómo es esto que hablamos de la discriminación o del fútbol, o del machismo del fútbol, o de la cuestión discriminatoria con lo sexual del futbolero? ¿En el interior cuesta más, pasa más o pasa menos? ¿Qué experiencia tienen? Yo creo que cuesta más y por eso se debe como valorar más el hecho de poner el cuerpo y decir, nosotros tenemos acá un equipo inclusivo por todas las tradiciones que tienen más arraigadas también el interior. Claro. Desde ese lado sí es Claro, más difícil. Claro, hay que ser más cambio. Y a su vez hay menos cantidad de gente también. Acá, al ser muchísimos, es otra cosa. Claro, claro. Y yo pensaba, ¿no? Esto de los valores deportivos, porque en el deporte cuando hablamos de valores, hablamos, por ejemplo, del respeto, y no es solo el respeto a una jugada, a no pegarle al Claro, otro, a el no fair poner... play. Exacto, no es solo el respeto desde ese Claro. lugar deportivo, es el respeto a la otra persona como persona en sí. Entonces, yo la otra vez veía el método Scaloni, veía el documental, y mucho de lo que rescataban es él rescata al otro como persona, más allá de cómo juega, del respeto en la cancha. Primero lo Piensa en primero, el ¿no? otro, primero Primero lo primero. Exactamente, y me parece que eso es lo transversal que tenemos que luchar para que eso se vea. Y para cambiar las cosas, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que es donde ustedes están metidos, donde hoy nombrábamos los cánticos de las hinchadas, por años y por siempre fueron discriminatorios en cuanto a la sexualidad, ¿no? Exacto. ¿Eso también de alguna manera los hizo como tal vez reaccionar o encontraron ahí algo en el fútbol? ¿Cómo es meterse en un mundo como es el mundo del fútbol? Yo creo que viene de un lado de combinaciones de dos cosas. La sexualidad de la persona con la identidad sexual de la persona, con el deporte que tienen ganas de practicar. En general, cualquier deporte considero que integra, que permite también a la persona desarrollarse. A mí me ayudó mucho también en mi salida del closet del fútbol, de poder encontrar un espacio donde se confluyan las dos cosas. Creo que desde ese lado viene, de poder desarrollarse como persona y desarrollar una actividad que a uno le gusta. ¿De chico te gustaba el fútbol? Me empezó a gustar a los 12, 13. Al principio mucho no me gustaba. No me gustaba, no le encontraba nada. Y después empecé a jugar un poquito, empecé también por handball un poco, en el deporte. Y bueno, nada, después medio que me enfermé un poquito. Pero también empiezan los chicos, ¿no? Porque un chico que le guste el fútbol, que sea gay, que sufra discriminación, que no se anime tal vez a elegir ese deporte porque es un deporte de hombres y que me van a decir... También esto abre puertas, acerca, ayuda, ¿no? El bullying, Porque somos ¿no? adultos. Sobre todo el bullying, que en Claro, el los bullying. clubes cuando son chicos por ahí ni siquiera ninguno tiene claro, pero creo que lo que lleva es Acerca el esto. tema de los adultos que hay detrás que tenemos que evolucionar porque lo primero que padecen es el bullying. Que vean que es posible tener Claro su que es propia posible. identidad y poder desarrollar el deporte que quieren. Exactamente, con Es todo el increíble detalles igual. que tiene que A ser. veces escucho esto que acabas de decir tal cual y digo... Qué fácil. ¿Cómo Bueno. no? Pero digo, ¿cómo puede ser que estemos hablando de esto también? ¿no? Y también, Digo, entiendo y que también estamos es hablando de esto, cierto. pero ¿cómo puede ser que estemos así? Me pregunto. Por decir, alguien que tenga una identidad sexual determinada no tiene tal vez acceso a determinados deportes. Es increíble donde estamos para. Por eso digo, hay mucho por hacer. Y también para los más chiquitos que digan, che, esto se puede, esto acerca, mirá, y puedo contactarme. Por eso como adultos por ahí lo podemos elaborar de una manera, vos, pero digo, por eso también te preguntaba de chiquito si sufriste discriminación, si lo viviste algo de esto, o si tal vez tenías reprimido el fútbol por tu elección sexual, o si se te dio algún factor de esos. Creo que tuve la suerte de no sufrir discriminación, pero sé de gente que sí la ha sufrido y que, nada, todo el dolor que le debe generar internamente. Entonces, por eso hay que seguir hablando de esto, hay que seguir mostrándolo y expresándolo. ¿Cómo está el mundo? Por ejemplo, un chiquito de, no sé, 11, 12 años, que se reconozca con su elección sexual, que sea gay, ¿puede ir a probarse un equipo grande? ¿Los equipos están abiertos a eso? ¿O No crees que deberían. no deberían qué? No, y no deberían, por edad no deberían.
un menor no pinta nada con un adulto, por más que tengan una misma... No, pero digo ir a probarse No, pero a un equipo de fútbol hay como para- inferiores, hay divisiones más Ah, chicas. sí, hay Claro, inferiores, claro, sí. claro. Digo, Sí, pero no. ¿ustedes tienen inferiores? No, nosotros, Ah. o sea, es libre, no hay una No, es una categoría de edad ni decisión nada. adulta de los Exacto, todos grandes. Digo, el mundo del fútbol estará preparado para recibir un pibe que quiere ir a las inferiores, que quiere jugar en los grandes clubes. Sí, habría que ver los profes qué Apertura. psicología tienen como para Ha poder evolucionado. Por acompañar. eso digo, parecen evolucionado, cosas básicas las que estamos diciendo, pero fíjate Sí. lo que puede llegar a pasar. Por eso digo, Sí, porque si la persona que tiene que estar a cargo no está capacitada para afrontar eso, Claro. la persona puede sufrir un bullying determinado y esa Discriminación. persona no va a querer jugar nunca más. todo con el fútbol, entre porque como otras decía Moni, cosas. capaz que en otros deportes no es tanto. Va a jugar al vóley, va a jugar al hockey, va a jugar al fútbol, va a Boca, va a River, va a Independiente, va a Racing. También hay un tema de los padres, Eso. de lo que le meten en la cabeza a sus hijos, sus hijas, sus hijes, de decir, tenés que jugar al fútbol. Ah, bueno, eso también. Esa es otra cosa Esa es la también. otra. Es Terapia lo de complicado. conversión. Esa sí que es complicada. Esa es complicada también. Sí. Por favor, padres, no hagan eso. No hagan eso. Acompaña a los hijos, no lo Acompañen. expongan. Hasta terapias de conversión. Bueno, Hernán Daniel Varela, te despedimos con un gran aplauso, te felicitamos. Gracias. Contáctense con Gapef, ahí está el Instagram, gracias por venir. Muchas Y gracias. lo mejor, Vamos esta noche Ay, ojalá. Por ojalá favor. arranquemos bien. y a triunfar en Valencia en todo allá. Totalmente, que les vaya Mejor. muy bien a todos. Vamos a estar atentos a las novedades de ustedes. Bueno, gracias. 6:30 en punto, nos vamos a una pausa y ya seguimos con mucho más, no te vayas.